Muchos han de preguntarse sobre qué le pasó a Telecanal, y cómo es que un canal que en su momento tuvo mucho potencial, fue muriendo gradualmente, a tal grado de meter un solo contenido del que hablaremos más adelante en la mayoría de su programación. Pero ¿cómo Telecanal pudo caer tan pronto? ¿Cuándo fue su final? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, eso lo veremos durante este video. Hola a todos, el día de hoy hablaremos de los inicios, auge, la decadencia y muerte de Telecanal, un canal que inició de una forma prometedora, pero terminó muriendo de forma lamentable. Sin nada más que decir, empecemos. Para hablar de los inicios de Telecanal, debemos remontarnos a fines de los años 90. Para aquella época, el canal al cual albergaba la señal 2 de la televisión chilena, era el canal de Rock and Pop Televisión. A ese proyecto le iba bastante bien. Sin embargo, para aquella época, la masificación de la televisión por cable en Chile gracias a empresas como BTR, o la extinta Metrópolis Intercom, fue que se popularizaron canales también dedicados a emitir programas sobre música, o videoclips musicales, como MTV, VH1, entre otros canales del mismo estilo. Además, hubieron varios factores que también provocaron el fin de este proyecto, como el despido de varios trabajadores de ese canal, así como también el cambio en la empresa madre del canal, ahora llamándose Compañía Chilena de Comunicaciones Sociedad Anónima, y varios otros factores hicieron que para diciembre de 1999, el canal de Rock and Pop fuera cerrado definitivamente. Debido a esto, a inicios de los 2000 se hicieron múltiples intentos, para que la señal 2 no quedara en el olvido, como lo sería por ejemplo el canal Vidavisión, lanzado en el año 2000, el cual sería un canal que transmitiría contenido de carácter religioso. Lamentablemente a este y a otros proyectos de revitalización de la señal les fue muy mal en cuanto a rating, por lo que fueron un rotundo fracaso. Pero todo cambiaría en el año 2005, ya que en julio de aquel año, una empresa llamada Inversiones Alfa 3 Sociedad Anónima, liderada por Jaime Cuadrado Herrera, exgerente comercial de Canal 13, compró la concesión del Canal 2 por una cifra cercana a los 2.700 millones de pesos chilenos, todo con el fin de poder crear un canal totalmente nuevo. De hecho, justo ese mismo mes, se registró en el INAPI, o sea, el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, este enigmático logo, con un círculo rojo, 2 verdes y 2 azules, donde dice Telecanal, y debajo dice Televisión, el cual según algunos testimonios de usuarios, aparecía como carta de ajuste durante la madrugada en la señal de Vidavisión, señalando que pronto se vendrían cambios en el canal. Ya llegado diciembre del 2005, fue cuando inició nada más y nada menos que el mismísimo Telecanal. El propósito del canal era traer entretención para toda la familia a través de la señal abierta, en la mañana se transmitirían series animadas, mediante el bloque de Telemonitos, en donde se transmitirían series animadas como la serie de Mickey Manía, Mi Padre el Rockero, El Lagartijo de Ned, entre otras. Durante las tardes se pasarían series y telenovelas principalmente de producción mexicana, e incluso algunos programas de producción propia, como Cocinados o el programa deportivo como en la radio. Y por último en la noche se transmitirían contenidos más maduros, mientras que en este mismo horario los fines de semana se transmitirían películas. Sin embargo, estos solo eran los inicios, mientras que lo bueno ya se vendría recién en 2007. En el año 2007, Telecanal hizo un cambio, pasando de este logo, a este otro logo en donde las diferencias era, que ahora era todo en 2D, que ahora todo el texto era verde, los dos textos eran escritos en letra minúscula, y que la palabra Telecanal, ahora se volvió de color verde. Esta etapa fue la que seguro muchos recordamos, ya que aquí el canal se expandió bastante no solo en su señal, ya que ahora hasta aparecía en algunos cableoperadores, como los que estás viendo en pantalla, sino que la programación era de lo mejor para la familia entera, es que en serio, había una gran variedad de programas, y para todos los gustos, ya que en esta etapa metieron al canal programas como Quintuples, My Wife and Kids, o Walker Texas Ranger.
también el bloque de Telemonitos se vio bastante renovado, ya que aquí le pusieron series como Bob el Constructor, Plaza Sésamo, Thomas y sus amigos, Los Teletubbies, e incluso animes como Sonic X o Beyblade. Y hablando de dibujos animados, en esta etapa se estrenó otro bloque de este estilo, llamado Toon Box, en donde pasarían series animadas clásicas como Los Picapiedra o Speedy González, y también se hablarían de temas como novedades de la tecnología y los videojuegos. Sin embargo, este bloque terminó siendo eliminado de forma repentina años después. Pero en fin, esta sin duda sería la etapa en la que Telecanal estaba en la gloria, todo parecía ir bien, y parece que esto iba a seguir por mucho tiempo más. Pero lamentablemente llegó el año 2011, un año en donde ese momento de gloria lamentablemente se terminó. El día 11 de octubre del 2011, Telecanal hizo un cambio gráfico, despidiéndose del logo de los círculos de colores, para pasar a uno distinto con la T mayúscula con su primera parte horizontal cortada como si fuera una hoja de árbol, el resto de esta como si fuera un arco cubriendo la letra C, y abajo la palabra tele en color naranja, y la palabra canal en color verde. Todo parecía ir bien en el canal, pero debido a una crisis que tuvo el canal, tuvo que cancelar bastantes de sus programas propios, lo cual obviamente para Jaime Cuadrado Ederra fue insostenible, y por eso en ese año, le vendió el canal a la empresa mexicana Albavisión, quien ya era dueña del canal La Red, y el problema aquí es que según las leyes chilenas, una empresa que administre a medios de comunicación, incluido televisión abierta, no puede tener más de una concesión televisiva a su poder. Bueno, la decadencia empezó a ocurrir en el año 2013, cuando el canal cerró ese año con un pobre índice de audiencia de 0,43 puntos, quedando superado incluso por el clásico UCB Televisión, o actualmente TV+, que en aquel año había alcanzado 1,3 puntos de rating. Eso llevó a la caída al canal. Para el año 2014 empezó a transmitirse un bloque de infomerciales de la cadena chilena de tiendas Antena 3 Directo, de 8 de la mañana hasta las 12 de la tarde, que por cierto, a medida que pasaba el tiempo opacaba más programación del canal, tanto es así que para el año 2015, el bloque de Telemonitos se deja de transmitir, y la mayoría de sus series fueron retiradas, salvo algunas excepciones que se siguieron emitiendo por un tiempo más. Si bien en junio del 2016 el proyecto de ADN Televisión le pudo ayudar en algo, en diciembre del mismo año, el programa fue cancelado, y hasta la fecha no se ha dado una respuesta del por qué se canceló. Lo peor se vino en el año 2020, ya que debido a la pandemia, hubieron muchos cambios programáticos, por ejemplo, en agosto del año 2020, se dejó de transmitir el programa Chespirito, debido a un conflicto entre Televisa y los hijos de Roberto Gómez Bolaños, que dejó por 4 años a las televisoras afiliadas alrededor del mundo sin transmitir ningún contenido de sus marcas, y uno de los afectados fue Telecanal, pero lo peor fue que decidieron poner infomerciales de la empresa Swiss Trading Group, para ser más exactos, eran de una de sus divisiones llamada Swiss Natural Apps, y la verdad, esa fue la peor idea ya que cada vez los infomerciales de Antena 3 Directo y Swiss Natural Apps se apoderaban de la programación del canal, tanto que en el año 2020 se dio a conocer que Telecanal había roto el récord de transmitir más de 16 horas de infomerciales, versus poco más de 7 horas de otros tipos de contenido. Y eso no es todo, ya que recordemos que como en aquella época, el año 2024 ya estaba cada vez más cerca, también el apagón analógico se avecinaba, y como sabemos, Telecanal llegó casi a última hora a la televisión digital terrestre, empezándose a emitir en este sistema en septiembre del 2021, y no era una señal HD nativa, sino que era la misma señal en 4/3, pero estirada a 16/9, o sea, a formato de pantalla ancha. Pero ¿saben en lo que llegó tarde en este aspecto? Sí, que se tardó algo en expandir la señal digital a regiones, empezando en Copiapó en el año 2023, y el resto en 2024, salvo en Santa Cruz y Talca, donde tiene filiales, pero controladas por otras empresas. Para aprovechar esto, en mayo del año 2025 se decidió hacer un cambio programático, trayendo de vuelta algunos programas, estrenando algunos nuevos, pero lo más destacado, fue el regreso de las series animadas al canal, las cuales irían de 7:30 a 9:30 de la mañana de lunes a viernes, y los sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana. Además que para el final, pondrían el programa cultural infantil de origen español, El Conciertazo, que ya tenía algo de tiempo de haber sido estrenado, a emitirse de lunes a viernes de 9:30 de la mañana hasta las 10 de la mañana.
Y si bien, con esta renovación, parecía que todo volvería a ser como antes, lamentablemente llegó el día lunes 16 de junio del 2025, un día en el que empezó toda una polémica que hasta el día de hoy continúa. Todo el problema comenzó el domingo 15 de junio del 2025. Era un domingo como cualquier otro. Telecanal empezó su programación de ese día a las 8 de la mañana, primero con la emisión de Sonic X. Después pasaron un capítulo de El lagartijo de Ned. Luego de esto, pasaron un capítulo de una serie animada australiana no tan conocida, llamada Maestro Raindrop. Para cerrar el bloque infantil de ese día, transmitieron un capítulo de una serie canadiense llamada Grotescología, Agentes Asquerosos. Desde las 10 de la mañana, transmitieron muchos infomerciales de Antena 3 directo, obviamente. Después a las 2 de la tarde, empezó el bloque de teleseries, transmitiendo una teleserie juvenil mexicana llamada Locura de Amor. Luego emitieron una teleserie peruana llamada Ojitos Hechicero. Para cerrar ese bloque, emitieron una miniserie live action peruana llamada Vacaciones en Grecia. Ya cuando el programa terminó, a eso de las 5 de la tarde, transmitieron otro bloque de infomerciales de Antena 3 directo. Ya a las 8 de la noche, empezando el horario nocturno, empezaron a transmitir una serie colombiana llamada Tiro de Gracia. Después emitieron un programa de concursos español, llamado Saber y Ganar. Y antes de lo que ya muchos saben, a las 10 de la noche emitieron el programa infantil estadounidense Reino Animal, y todos pensaban que todo iba a seguir normal. Hasta que... Nos vemos la próxima vez, aquí en Reino Animal. Telecanal, más cultura, más entretención. Telecanal. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. W głowie... Sí, esto no es un montaje, Telecanal empezó a emitir el canal ruso Russia Today, o mejor conocido como RT, provocando una polémica bastante grande que hizo bastante ruido en los medios de prensa chilenos. Por si no lo saben, la cadena RT ya ha tenido una mala reputación en varios países, debido a que está a favor de la guerra rusa contra Ucrania, y de otras dictaduras, provocando que en 2022 esa cadena de noticias fuera censurada en todos los países asociados a la Unión Europea, y siendo vetado de redes sociales como YouTube o Facebook por ser propaganda política del gobierno ruso. Sin embargo, Telecanal usa una estrategia algo engañosa para que el Consejo Nacional de Televisión no le quite la señal, ya que utilizan el logo, las gráficas, y solo transmiten 3 programas culturales que todavía tienen, siendo estos Caminando Chile, El Conciertazo y Reino Animal, ya que en Chile los canales nacionales deben emitir al menos 2 horas semanales de programación cultural, ya que es parte de una ley, además de emitir algunas cadenas televisivas de conexión voluntaria. Esto llegó al punto de que Canal 13 presentó una solicitud de denuncia contra Telecanal por la emisión de RT sin avisar, provocando que la polémica se hiciera aún más grande. Les leeré la información. La transmisión de RT comenzó el 16 de junio de 2025, de forma sorpresiva y sin aviso previo. Desde entonces, Telecanal reemplazó casi la totalidad de su programación habitual por contenidos de origen extranjero que incluyen noticieros, reportajes, documentales y segmentos informativos emitidos íntegramente desde Moscú, sin edición ni intervención nacional. En pantalla, incluso desapareció el logo de Telecanal, lo que evidencia según Canal 13 que no se trata de un acuerdo transitorio, sino de una delegación permanente e ilegal. La denuncia sostiene que este modelo operativo contraviene abiertamente el artículo 16 de la Ley N 18.838, que regula la cesión de concesiones televisivas. En su inciso segundo, la norma prohíbe expresamente que una concesionaria permita a un tercero administrar sus espacios televisivos, salvo en acuerdos puntuales y esencialmente transitorios. En este caso, no solo no hay transitoriedad, sino que tampoco existe autorización del CNTV ni informe favorable de la Fiscalía Nacional Económica, tal como exige la ley.
Para reforzar la gravedad del caso, Canal 13 recuerda que RT está sancionada por la Unión Europea desde 2022, tras la invasión rusa a Ucrania. La cadena fue acusada de ser un aparato de propaganda del Kremlin y de llevar adelante una campaña sistemática de manipulación y desinformación destinada a desestabilizar gobiernos democráticos. La denuncia va más allá. Señala que, tras el escrutinio público, Telecanal cambió su eslogan institucional de "más entretención" a "más cultura, más información", y que solo ha interrumpido la señal rusa para cumplir con obligaciones legales mínimas, como la franja electoral o el aviso de fin del horario de protección a menores, sin alterar la operación principal, que sigue en manos extranjeras. Cristian Núñez advierte que esta práctica vulnera no solo normas formales, sino principios esenciales del sistema democrático y del rol concesional en televisión abierta: el pluralismo, la identidad nacional, la responsabilidad editorial directa y la producción local. La omisión del CNTV en su declaración pública, donde se limitó a recordar que la emisión de contenidos extranjeros no está prohibida si hay responsabilidad editorial, es, para Canal 13, insuficiente y preocupante. Además, recuerda que la Ley 18.838 prevé la caducidad de una concesión si ésta es cedida a cualquier título sin autorización del Consejo, y que la Ley de Prensa exige un responsable legal domiciliado en Chile para todos los contenidos emitidos. Dicha figura, sostiene la denuncia, queda vaciada de contenido cuando el canal concesionario no ejerce control alguno sobre lo que transmite. Finalmente, Canal 13 acusa que lo ocurrido con Telecanal se suma a otras irregularidades estructurales previas, como la propiedad no resuelta aguas arriba tanto en Telecanal como en la red, y que ya habían sido informadas al CNTV sin resultado. Esta nueva omisión, afirma, podría sentar un precedente que debilite en su base al sistema concesional en su conjunto. Por lo mismo, exige que el Consejo actúe con celeridad, formule cargos e imponga sanciones ejemplares. De lo contrario, advierte, se abre la puerta para que otras señales de televisión abierta cedan su programación sin control ni identidad nacional, atentando contra la institucionalidad, la soberanía mediática y el interés público. Canal 13 no solo exige el cumplimiento de la ley, interpela directamente al Estado chileno para que defienda la televisión abierta como bien nacional estratégico. La denuncia presentada por Canal 13 no solo pone en entredicho la legalidad de la operación de Telecanal, sino que interpela directamente al Consejo Nacional de Televisión como ente garante de la correcta explotación del espectro radioeléctrico chileno. Como oyeron, esto fue algo nunca antes visto en la historia de las comunicaciones en Chile, y esta denuncia por parte de Canal 13 deja en claro que Telecanal la embarró emitiendo contenido muy funable. Debido a todas las polémicas, en agosto del 2025, Telecanal se retiró en gran parte de Anatel, y debido a eso, no emitieron el debate presidencial de las elecciones presidenciales del 2025, y quizás no emita más cosas de la Anatel. Sinceramente, es lamentable ver la forma en la que este canal terminó. En conclusión, Telecanal empezó con todo el potencial del mundo, con cosas como programación variada, y la mejor tecnología, fue decayendo hasta morir casi en su totalidad por culpa de las malas decisiones empresariales y no estar al día con los avances del último tiempo, como en las gráficas y la calidad de transmisión, hasta llegar al punto de volverse una repetidora de un canal bastante criticado por lavarle el cerebro a la audiencia. Pero bueno, lo que no se debe negar, es que la muerte de Telecanal ya era algo que se veía venir desde hace mucho tiempo, y para algunos esto podía haberse evitado, pero muchos, incluyéndome, era algo que sí o sí iba a suceder. Bueno, eso fue todo por el video, suscríbanse y denle like, no es obligatorio. Entonces, los veré en un próximo video. Adiós.